Hola María Alejandra, ¿cómo vas? Profe, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, todo muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí Ah, qué esperando bueno. ansiosamente la clase. Vea pues. Bueno, Sí, yo profe, creo que porque hay un pendiente, hay un pendiente. sí, lo del ejercicio. Ejercicio, sí. Ok, ok, no hay lío. Bueno, yo creo que arranquemos como para ir adelantando un temita ahí y poder abarcar lo que más podamos. ¿Listo? Sí, señor, sí, señor. Gracias. Entonces, pues digamos que la sesión pasada habíamos abarcado como las generalidades de lo que eran básicamente los instrumentos financieros. Veíamos pues qué tipos de instrumentos financieros hay. Estos pues apenas eran unos pocos de los que tocamos ahí por encimita. Veíamos que eran los activos financieros, que los conformaba, así tal cual como los pasivos financieros. Y también hablamos acerca de este caso somalí, en donde pues, digamos que tratamos de ver cómo desde lo malo, y es que es bien complejo porque el tema de todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, como que tiene ese estigma para, digamos que siempre se ve involucrado en actividades ilícitas en muchos aspectos, tan grandes como tan pequeños, y digamos que desde ese punto de vista, pues han habido en todo lo que es la historia financiera, siempre han habido problemas, y aunque la norma pues cada vez va avanzando más, digamos que no ha logrado contrarrestar todo ese tipo de situaciones, y lo que siempre decimos, pues los delincuentes siempre dan un paso más adelante que lo que va la norma y lo que va la misma ley, ¿no? Entonces, digamos que hicimos un gran despliegue de lo que era ese tema del caso somalí, porque era bien importante tocarlo, como desde lo malo se puede legalizar una actividad. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de esos instrumentos de patrimonio propio. Y digamos que cuando hablamos de instrumentos de patrimonio propio, podemos indicar que todos los instrumentos financieros que se incluyen en los fondos propios, por ejemplo, acciones ordinarias emitidas, hacen parte de ese componente del patrimonio propio. ¿Ok? Y tenemos otras aplicaciones en donde también actúan todo el tema de los instrumentos financieros, y es básicamente en ese componente de lo que conocemos como las famosas coberturas contables, por un lado, y todo lo que tiene que ver con las transferencias de activos financieros, es decir, todo lo que conforma los descuentos comerciales, las operaciones de factoring, las sesiones temporales y las titulizaciones de activos financieros. Eh, digamos que aquí de esto lo más importante casi que resulta ser lo que son las famosas coberturas contables. Yo les decía la sesión pasada, pues coberturas contables es un tema muy amplio, pero digamos que desde lo básico tratemos de explicarlo con esta gráfica que nos dice mucho, eh, y- pero digamos que es muy amplio el tema de coberturas contables. Entonces, hay que arrancar por, digamos que definiendo lo que es la cobertura contable, y digamos que en ese orden de ideas, perdón, digamos que en ese orden de ideas, la aplicación de lo que es la contabilidad de coberturas, eso es algo muy opcional y está regulada por la NIC 39. Y digamos que esas coberturas contables vienen siendo un procedimiento para básicamente minimizar, eh, bueno, va a sonar como raro, minimizar al máximo posible todo lo que es el impacto financiero por la materialización de un riesgo determinado. ¿En dónde? En el patrimonio y en la situación financiera de una corporación, de una entidad. Entonces, digamos que una cobertura contable básicamente puede cubrir, digamos que una serie de transacciones que ponen a la empresa en riesgo por cambios en qué, en el valor razonable o en los flujos futuros de efectivo, ¿sí? Y la cobertura básicamente lo que hace es, digamos que una cobertura implica adquirir un instrumento derivado
u otro activo u otro pasivo financiero que cubra esas posibles pérdidas provenientes de esa partida cubierta. ¿Ok? Eh, por ejemplo, digamos que una entidad emite una serie de instrumentos de deuda a un interés fijo, ¿sí? Entonces, esta entidad, aquí tenemos esta entidad financiera, es la que emite un instrumento de deuda a una tasa de interés fija, ¿sí? Con lo cual adquiere, digamos que un compromiso con sus acreedores de pagar una serie determinada de flujos de efectivo en el futuro, ¿ok? Entonces, esa entidad financiera, ¿qué hace? Esa entidad estima que las tasas de mercado de instrumentos similares van a disminuir, ¿sí? Y digamos que si ya detecta que esos instrumentos van a disminuir, pues sus pasivos financieros le generarán unos mayores costos financieros en el mercado. Entonces, básicamente, la entidad se da cuenta, anticipa que, digamos que un poco lo que pasó con el Silicon Valley Bank en, en, en San Francisco. Este era un banco que, digamos que era de todas las startups que funcionan allá en Estados Unidos. Entonces, o sea, es tanto el dinero que mueven esas empresas de tecnología que crearon su propio banco. Entonces, ¿qué hacen? Como generan tanto recurso, pues al tener su banco, ellos metían todo el dinero a ese banco. ¿Y el banco qué hacía? El banco cometió un gran pecado y fue solamente dedicarse a invertir en bonos del Estado. ¿Okay? Cuando el banco se dio cuenta que los bonos del Estado empezaron a bajar, se empezó a contraer su valor, que es un poco lo que estamos explicando con este ejemplo. ¿Qué hacen qué hizo esa entidad financiera? Pues básicamente empezó a vender esos bonos porque preveía que iban a seguir bajando. Entonces, en la medida en que baje más, ellos van a perder. ¿Por qué? Porque ellos ya comprometieron esos intereses, ellos ya se comprometieron a pagarle a las personas que compraron esos títulos ese monto y a esa tasa de interés. Entonces, ellos lo que tratan es salir al mercado a vender esos títulos para recuperar algo del dinero. ¿Y qué hace? Que si los instrumentos financieros están bajando de precio y fuera de eso hay una gran oferta, pues sigue bajando su precio, ¿ok? Entonces como que se descuadra el mercado y comienza a caer el valor de eso. Y obviamente pues ellos totalmente habían invertido sus recursos en ese tipo de instrumentos, pues fue lo que básicamente los llevó a la quiebra. Entonces, digamos que tenemos esa tasa fija. Eh, que se le va a pagar a la entidad, pero los instrumentos financieros que tiene la entidad en el mercado son a una tasa variable. Entonces, ¿qué hace esa entidad básicamente? Lo que hace es que trata de buscar cómo contrarrestar esa situación. Para eso, ¿qué hace? Contrata un swap, ¿sí? Y lo contrata con otra entidad, ¿ok? Eh, y según, bueno, digamos que contrata ese swap con otra entidad financiera, el cual digamos que le va a generar un rendimiento de una tasa variable, ¿sí? La cual digamos que espera que sea más alta en el futuro y se compromete a pagar un rendimiento financiero fijo, ¿ok? Y digamos que ahí el mayor valor de esa tasa variable sobre la fija es lo que le va a generar esa ganancia, es decir, esa diferencia entre estas dos tasas es lo que le va a generar una ganancia a esta entidad financiera, ¿ok? Que es la que está ahorita en problema. Entonces, eh, ¿qué es un swap? Porque hablamos acá de que el swap es el que le va a cubrir, le va a amortiguar un poco esa deuda o esa pérdida de valor a esa entidad financiera. Un swap, digamos que tiene varios usos en las finanzas modernas. Uno de esos usos es básicamente intercambiar en el futuro unos recursos entre dos partes. De modo que en ocasiones un swap digamos que puede no ser estrictamente monetario, sino también de bienes o servicios. Y muchos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro, ¿ok? Entonces están referenciados a materias primas. Un swap se puede utilizar para especular con él. ¿Qué es especular? Esperar el momento propicio en el que ese instrumento sube su valor para salir a venderlo en el mercado. Entonces, esos swaps se pueden utilizar precisamente para cumplir ese tipo de tareas, para especular
Y si creemos que aquello que vamos a recibir en el futuro será de mayor valor que aquello que estamos entregando, pues podríamos llegar a contratar un swap. ¿Para qué? Para acordar un intercambio. Y este es uno de los instrumentos que se utiliza para lo que los medios de comunicación suelen llamar apostar en los mercados financieros. Por ejemplo, si tenemos un derecho que nos proporciona un 5% anual y creemos que de pronto los tipos de interés del mercado puede que suban, ¿sí? Entonces, podríamos firmar un swap para intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. Entonces, estoy apostando, ¿sí? Yo digo, mire, eh, esos tipos de interés de ese tipo de productos van a subir. Y alguien en el mercado dice, no, yo le apuesto a que esos van a bajar. Y entonces generamos un swap en donde si el interés sube, yo gano, y si el interés baja, yo pierdo. Entonces, y básicamente lo que hacemos es que creamos ese swap y decimos que, por ejemplo, esto es un ejemplo simplemente, podemos decir que dentro de un año, bueno, digamos que nos habían dicho que nos iban a proporcionar una tasa de interés del 5% anual, pero yo estoy seguro, y según con cálculos y cómo se mueve el mercado, yo estoy creyendo que esa tasa al final va a subir al 6%, ¿sí? Entonces, hay alguien que me dice, no, señor, usted está equivocado, eso no va a subir al 6, eso va a bajar al 4. Entonces, esa diferencia, ese 1% que yo le estoy dando de crecimiento frente al 1% que, que la otra parte está dando de decrecimiento, es lo que vamos a tener que pagarle a la otra parte. Es decir, si yo gano, él me paga el 1% sobre ese swap que adquirimos. Entonces, digamos que pues digamos que así es como, por eso es que se le llama apostar en el mercado. Entonces, aquí tengo un caso, y esto fue muy sonado. Bueno, aquí para terminar con esta diapositiva, dice, como puede verse, los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la emisión de instrumentos de deuda con interés fijo, que es la parte cubierta, son compensados con los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo del swap, que viene a ser el instrumento de cobertura. Entonces, este es un caso típico de lo que es apostar en el mercado. Voy a colocar este videito, dura 36 segundos, simplemente para darles un poco de contexto de la temática. ¿Ahí escuchas? GameStop es la tienda de videojuegos más grande de Estados Sí, Unidos con profe. 5.500 locales. Esta semana fue objeto de una compra masiva de acciones después de que unos usuarios de la red social Reddit empezaran una campaña en uno de sus foros. Esto para desafiar a los fondos de capital que apostaban por que el título de GameStop cayera. Conozca las claves del fenómeno GameStop en Wall Street en larepublica.com. Entonces, básicamente, y esta fue la movida, hay una empresa que se llama GameStop, que básicamente se dedica es a alquilar juegos de video. Entonces, pues es una empresa que está grave, está ya para irse a la quiebra, pero todavía cotiza en bolsa. Entonces, estos muchachos, digamos que hay muchos jóvenes que utilizan una red social que se llama Reddit, y ahí uno llegó y dijo, oigan, si saben que hay un gran inversionista que está apostando a que la acción de GameStop va a bajar, y todos pues tampoco, pues claro que va a bajar, no es que esa empresa está que se quiebra y todo, entonces claro, todo el mundo conocía porque pues se mueven mucho en ese gremio de los videojuegos, y entonces a uno se le ocurrió decir, oiga, ¿y si empezamos a comprar nosotros acciones? Yo estoy dispuesto a meter $50, que sé que los va a perder, pero si cada uno de nosotros compra $50 en acciones de esa empresa, sabiendo que lo vamos a perder, mire cómo estaba el valor de la acción. Esto fue en el 2020. El 7 de enero de 2020, el valor de la acción era de 5,51 dólares. Entonces, llegan y dice, sale un apostador de esos y dijo, mire, yo le apuesto que el valor de la acción de GameStop va a seguir cayendo. ¿Ok?
Y estos pelados lo que hicieron fue, listo, yo voy a meter $50 y voy a comprar 8 acciones de GameStop. Otro por allá dijo, ok, yo voy a meter $100. Y empezaron entre todos a comprar acciones y lo que pasó fue que el precio de la acción empezó a subir. Entonces mire cómo esto fue el 7 de enero de 2020 y el valor de la acción arranca en 5.51 y se mantiene por aquí abajo, volvió y se recuperó, se mantuvo por lo general en eso y comienza a subir el precio de la acción, ¿sí? Comienza a subir y mira el pico en el que empieza, este día es cuando empieza a subir disparadamente el precio de la acción. Mira hasta dónde llega, a $340 el 27 de enero. Es decir, en 22 días, perdón, en 15 días, el valor de la acción pasó de $5,51 a $340,72. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué se subió tanto? Porque cada uno de estos muchachos empieza a comprar acciones y cuando el mercado comienza a moverse a favor de un activo financiero, pues obviamente todos quieren hacer parte de esa inversión y comienzan todos a invertir en eso. Pero los muchachos sabían que esa era plata perdida. Entonces, el único truco era tratar de hacer que el apostador que había dicho que había apostado una gran cantidad de dinero a través de un swap, que el precio de la acción de GameStop iba a caer, lo que hicieron ellos fue llevarlo a la quiebra. Entonces, comenzaron a moverse y el precio de la acción comienza a subir y se empieza a distribuir por esa red social. Oiga, estamos comprando acciones de GameStop, sabemos que esta es una empresa que está con un precio de acción muy malo, pero lo que queremos es tratar de poner contra las cuerdas a un inversionista que está diciendo que esa empresa se va a acabar y apostó en contra y no sé qué, y dice más, y comienzan a invertir. Tal es el caso que llegaron a invertir, mire, eh, personalidades como Michael Burry, que este fue una de las personas que logró identificar la crisis del año 2008 y se anticipó y fue uno de los grandes ganadores. Digamos que dice que, bueno, aquí habría que empezar por esta fecha, 7 de enero. Dice, después de estos resultados, los foreros, o sea, los que hacen parte de esos foros en Reddit, han empezado a trabajar en la recuperación de las acciones de otras empresas que estaban en rojo, como AMC, BlackBerry, Bed, Bad & Beyond, Blockbuster y Macy's. Entonces, una serie de empresas ahí que lo que quieren es como acabar ese producto de los swaps o de esas apuestas que le hacen en contra a otro tipo de inversiones. Digamos que aquí empieza a invertir en esas acciones también personalidades como las Kardashian, eh, Elon Musk, ¿sí? Dice, la campaña se vio impulsada esta semana por el CEO de SpaceX y fundador de Tesla, Elon Musk, quien apoyó la hazaña de Wall Street. Y él lo que hizo fue meter miles de dólares en eh, esa empresa, en GameStop. Dice, eso hizo que el título pasara de $4,21 hace un año hasta llegar a los 340,72 en la jornada de ayer. Eh, entonces, pues básicamente lo que hicieron fue eso. Llevaron a la quiebra a ese inversionista y fue gracias a que todos se pusieron de acuerdo, compraron acciones, subieron el valor de la acción y esta persona que había apostado en contra perdió todos sus recursos. Obviamente eso fue un gran escándalo porque entonces salieron las entidades financieras a decir, no, están saboteando el negocio, de esto no se trata, lo que queremos es que las personas apuesten y jueguen en el mercado financiero, etcétera, etcétera, pues muy de malas, como dice la vicepresidenta, y pues básicamente aquí estas personas lo que hicieron fue hacer que esa persona se fuera a la quiebra y claro, eso generó un gran impacto en los mercados al punto en que muchas personas se abstuvieron de seguir comprando swaps durante una gran parte, durante un gran tiempo, pues precisamente porque se habían dado cuenta de lo que había ocurrido. ¿Listo? Les voy a compartir este enlace por si quieren ahondar más en el tema. Aquí a través del chat de la presentación. Listo. Entonces eso como para cerrar esa parte de los swaps. Y hay otro componente que me gustaría tocar muy rápidamente y es todo lo que tiene que ver con los portafolios de inversión.
hay empresas que se dedican exclusivamente a eso y siempre escuchamos las entidades grandes como la de Warren Buffett, la de Robert Dalio, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de fondos de inversión. En este caso, entré a este de BCP Global, es un fondo de inversión que está en Panamá, y básicamente ellos lo que hacen es, le dicen, mire, usted lo que tiene que hacer es invertir, usted pone, qué sé yo, $20,000. Esos $20,000 se los entregan a ellos y ellos tienen una gama de portafolios. Por ejemplo, estos portafolios de acá. BCP Portafolios, clientes internacionales, BlackRock Long Horizon, clientes internacionales, BlackRock Multi-Theme Equity, BlackRock Target Allocation y BlackRock Target Allocation ESG. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que este tipo de fondos de inversión tienen el respaldo de BlackRock. Y BlackRock es el gran monstruo a nivel de fondos de inversión. Es de las empresas más grandes y se estima que es una de las empresas que controla el mundo. O sea, que con eso les digo todo. Entonces, básicamente uno lo que hace es, si usted tiene una platica y la quiere poner a producir, no tenerla en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorros, en un banco, porque eso ni siquiera le renta para poder recuperar la pérdida de capacidad monetaria, es decir, la inflación. Entonces uno lo que hace es invertir en este tipo de productos. Entonces mire que si usted ingresa a este BCP Portfolios o entremos a este BlackRock Long Horizon, aquí abajo se despliegan otros tipos de subclasificaciones de ese portafolio. Por ejemplo, dólares a corto plazo, renta fija. ¿Qué es esto? Mire que ese portafolio de dólares a corto plazo, renta fija, está compuesto en su 100% solo por bonos. Bonos de tasa flotante, bonos del tesoro de 1 a 1 año, de 0 a 1 año y bonos ultra corta duración. Entonces mire que el 70% de esa inversión en bonos está en bonos del tesoro que tienen un vencimiento máximo a 1 año. ¿Cómo está la cantidad de posiciones? Solamente en acciones no tiene nada, todo es en bonos. ¿Por qué en bonos? Porque los bonos por lo general se le compran a los gobiernos. Entonces es una inversión muy estable, pero que genera muy poco rendimiento. Entonces, ¿cómo está conformado? Entonces, mire que aquí nos da unas características o unos análisis de ese portafolio de inversión. Nos dice, el promedio del rendimiento al vencimiento de este tipo de bonos es por lo general del 5.34%. Y si tenemos una inflación del orden del 10.5, casi el 11, pues ahí estamos perdiendo. ¿Ok? ¿Cuál es el promedio de maduración? 0.4 años. Es decir, como 3 meses. El cupón promedio ponderado es del 2,61%. Y básicamente, ese 100% de los bonos está distribuido en bonos de que le compran a los gobiernos, el 50%. Bonos a entidades financieras, el 30%. Bono a servicios de comunicación, 3.8%. Cuidados en salud, 3.18%. Industriales, 2,61%. A nivel de esto por sectores, ¿no? Así está clasificado esos bonos de acá. Pero las principales regiones a donde se adquieren esos bonos, entonces, el 82.7, digamos que el 83% son bonos que se adquieren en Estados Unidos. El 8.3 en Europa, el 2.5 en el Reino Unido, el 2% en Japón y el 1.8 en Asia Pacífico y un componente de lo que es el gobierno de Japón. El vencimiento, pues aquí nos muestra que pues, se supone que es menor a 3 años. Ahí está todo el portafolio, el 98.1 está en bonos que tienen un vencimiento menor a 3 años. Y la calidad crediticia, el 72.5% del 100% de esa inversión está catalogada como AAA, ¿sí? Apenas hay AA, un 3.26, A y 15%. Entonces, digamos que así es como se hace ese tipo de análisis para cuando uno va a invertir a través de un fondo de inversión. ¿Qué pasa? Esto pues muy chévere a nivel de bonos, pero como les digo, pagan muy poco interés, ¿sí? En cambio, si usted se va, por ejemplo, a este de renta fija, mire que es también todo bonos.
Si usted se va a uno conservador, ya se pone como más interesante porque apenas el 80% son bonos y el 20% son acciones. ¿Acciones de qué? Acciones en empresas de Estados Unidos que cotizan, que hacen parte del SP 500, acciones europeas y acciones de mercados emergentes. Si es un bono, si es un título balanceado, entonces mire que es el 59% en bonos y el 41% en acciones. ¿Qué pasa con las acciones? Que fluctúan más, ¿ok? Unos días gano, otros días pierdo y así sucesivamente. Por eso se dice que cuando uno invierte en bono, en acciones, más que cabeza lo que debe tener es estómago para poder soportar ese sub y baja que lo pone a uno realmente mal. Y así está el comportamiento. Entonces, por ejemplo, este que es mitad y mitad, los principales, bueno, el promedio de rendimiento al vencimiento es del 4,8, la maduración del título es más o menos de 6,63 años y el cupón promedio es más o menos del 3%. A nivel de gobierno, digamos que ahí se hace casi el 60% de las inversiones en entidades financieras. Lo otro, pues ya es muy poquito lo que se invierte, pero el grueso es a nivel de entidades gubernamentales o bonos que se le compran a los países. Y casi todo se compra en Estados Unidos. Mire, el 90% se compra en Estados Unidos, el 5% apenas en mercados emergentes, el 2% en Europa, el 1,86 en el Reino Unido y el 0,85 en Japón. El vencimiento son, por lo general, hay bonos que vencen entre 7 y 10 años. Ahí está el 41,6% de las inversiones. Le sigue los bonos que vencen a 3 años, menores a 3 años, un 22,39. Y la calidad crediticia, los títulos están invertidos el 54% en inversiones categorizadas como AAA, el 19% en bonos en calificación triple B, que esto ya es una calificación más malita, y así sucesivamente. ¿Listo? A nivel de acciones, esto en bonos, ¿ok? Aquí dice lo que es el análisis en bonos, y en acciones, el 24% son bonos que se compran, perdón, acciones que pertenecen a empresas de tecnología de la información, el 14% a entidades financieras, el 12% consumidores discrecionales, el 11% a cuidados de salud y el 9,9% a empresas industriales. Y el 65% de las acciones se compran en Estados Unidos, el 15% en mercados emergentes, el 13% en Europa, el 3% en Japón y el 2,59% en el Reino Unido. Entonces mire cómo es el comportamiento y cómo va cambiando. Y si lo colocamos como renta variable, todo el portafolio de renta variable es acciones. O sea que aquí con esto sí se sufre. Hay 5,076 acciones que conforman este paquete. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si usted entra a mirar con mayor detenimiento cuáles son las cantidades de empresas, por ejemplo, aquí en empresas industriales hay muchas petroleras. Entonces usted que es medioambientalista dice, no, pero sabe que yo voy a invertir en renta fija, en el portafolio de renta variable, perdón, pero yo no quiero aportarle nada a una empresa extractiva de petróleo. Entonces ellos le quitan eso y esos recursos se los dejan en algunos de los sectores que usted quiere. Tecnologías de la información, entidades financieras, consumidores discrecionales o salud, cuidados de salud. ¿Ok? Entonces, digamos que uno puede jugar con eso. Y mire que de este portafolio, que el 100% son acciones, el 64% son acciones en Estados Unidos de entidades que hacen parte del SP 500, el 13% de acciones europeas, el 4% de acciones japonesas, el 15% de acciones en mercados emergentes y el 3,5% de acciones del Reino Unido. Entiendas en mercados emergentes todo lo que es Asia-Pacífico, China, Vietnam, Malasia, Filipinas, todos esos países hacen parte de esos mercados emergentes, incluyendo Colombia, Chile, Brasil, México. Entonces, todos hacemos parte de esos mercados emergentes. Esto era lo que les quería comentar frente a este tipo de portafolios, que es algo bien interesante que ojalá pues, puedan consultar y navegar, sobre todo a nivel de proyecciones que quieran hacer a nivel de inversiones y pues poder hacer un análisis mucho más juicioso al momento de invertir. ¿Listo? Bien, cierro ese paréntesis. Eh, bueno, aquí, bueno, miremos estos casitos
A ver, ¿tú qué opinas? Entonces, digamos que aquí tenemos unos casos. Por ejemplo, tenemos este. Me dice que una entidad, el comprador, adquiere una mercadería de un proveedor a crédito de 60 días. En ese escenario, ¿quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? ¿Quién crees? El pasivo financiero lo compra la entidad, lo tiene la entidad que compra, Ok. ¿Y el porque tiene un activo? pasivo. Ok. Y el activo, la otra parte, el que El vende. vendedor. Exactamente, muy bien. Entonces, el comprador es el que tiene el pasivo financiero porque él se le acaba de generar una cuenta comercial por pagar. Por eso estamos diciendo que la compró a un proveedor a crédito a 60 días. O sea, tiene una cuenta por pagar. Una obligación contractual de entregar efectivo a su proveedor para liquidar ese precio de compra. Y el proveedor posee un activo financiero correspondiente a una cuenta comercial por cobrar, es decir, un derecho contractual de recibir efectivo ese importe que nos está adeudando, ¿quién? Ese comprador. ¿Ok? Ahora, miremos lo siguiente, y partamos del hecho que en todo componente, mire que hacemos énfasis en contrato, contractual, contractual, ¿ok? Porque ese es uno de los componentes que tiene los instrumentos financieros. Si bien es cierto, no es que yo haga un contrato aquí, sino que la factura es ese acuerdo entre esas dos partes. Yo como vendedor y él como comprador acepta las condiciones y yo acepto el precio que le di a este señor para que él me pague dentro de un plazo que yo mismo le he estipulado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Nos dice que en esta situación nos dice que una entidad recibe una multa por infringir tres requisitos legales diferentes. El primero es una demora en el pago del IVA, el segundo es una publicación tardía de las cuentas de la empresa y el tercero son unas afirmaciones falsas en los anuncios comerciales de los productos. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? La entidad tiene el pasivo financiero cuando recibe la multa, Ok, porque, y el otro, me imagino que la administración tributaria tiene el activo financiero de cobrarle a la entidad. Ese es el primer caso. La otra publicación tardía de las cuentas, eso no sé a qué se refiere. Publicación sí, tardía de cuentas. sí, digamos que tenía que cumplir con entregarle copia de los estados financieros a una superintendencia o a un ente de vigilancia, un ente que ejerce vigilancia a esa empresa. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, y no lo cumplió. Entonces ahí tuvo también una multa. Bueno, también tiene un pasivo financiero, no sería financiero, no sé, ahí no estoy segura. Ok, porque está recibiendo una Y multa, ¿no? afirmación, sí. Bueno, y la multa, pues las multas tienen intereses. Ok, sí, no, A ver, está bien. ajá. Pero bueno, digamos que esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Porque por costumbre, si las personas tienen unas multas con el Estado, no las contabilizan, ¿sí? Y no deja de ser extraño. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando de aplicar el concepto de devengo o de causación. Ahora, si yo no presenté una declaración de impuestos, yo ya tengo una obligación y yo debería reconocerla porque yo soy consciente que no presenté mi declaración a tiempo y que ahora debo presentarla de forma extemporánea con un pago de una sanción. Y ahí hay que dejar algo muy en claro y es que esa sanción no es un pasivo financiero. ¿Por qué digo que no es un pasivo financiero? Porque su valor no genera efectos económicos con relación al tiempo. Sin embargo, digamos que para efectos de la norma internacional, las multas o sanciones no son pasivos financieros, no está cubierto dentro del marco de los instrumentos financieros. Es una obligación que yo tengo, pero yo no dije, sí, estoy de acuerdo con la multa que me van a poner. No, básicamente a usted, unánimemente la entidad dijo, usted no me No hay presentó, tome su acuerdo, sanción. Exactamente, no no hay acuerdo. existe
No existe ese acuerdo entre las dos partes. Simplemente una de las partes impone su poder y su autoridad sobre la otra y lo obliga a pagar esa multa. ¿Ok? Entonces, digamos que en este tipo de casos no se tipifica el hecho de configurar un instrumento financiero. Las multas no implican un carácter contractual. Es decir, no se, voy a encerrar esta, no, bueno, no implican un carácter contractual, es decir, no se originan de contratos, surgen como resultado de requerimientos legales impuestos por los gobiernos. Por lo tanto, las multas no son pasivos financieros de la entidad. Entonces, digamos que esto es como para una trampita, como para dejarlo ahí, porque por lo general, cuando vemos que hay un deudor y hay alguien que, digamos que cuando hay de por medio una cuenta por pagar y para la otra persona se le genera una cuenta por cobrar, ya ahí decimos, ah, hay un instrumento financiero. Pero mire que en este tipo de casos, cuando hay una multa, esa multa no es un acuerdo, no cumple la calidad de acuerdo contractual entre las partes. Simplemente una, por el poder y la autoridad que tiene, sanciona a la otra y de malas. ¿Ok? Entonces, habrá que tener eso muy presente. Eh, yo creo que me voy a saltar este pedazo. Esto es muy fácil de entender con las diapositivas. Les voy a publicar estas diapositivas. Eh, digamos que los instrumentos financieros básicamente es un sitio en donde convergen personas que tienen necesidades de inversión, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen capacidad de ahorro, y llega por otro lado personas que tienen necesidades de financiación. Entonces, en un escenario, por decirlo más bien, en un mercado, se encuentran estos dos tipos de personas. Los que tienen capacidad de ahorro y los que tienen capacidad, los que necesitan los recursos para realizar actividad de inversión. Y todo esto se normaliza con unos instrumentos financieros. ¿Ok? Por lo general, aquí lo que hacemos es que esos instrumentos financieros media una entidad financiera. Que lo que veíamos la sesión pasada era que no siempre mediaba, no siempre deberían mediar instituciones financieras, sino que hoy en día esos instrumentos financieros están en capacidad de ser creados en el mercado. Por ejemplo, y aquí me salgo un momentico para explicar un poco lo que significa este tipo de negocios. ¿Has escuchado en algún momento esta entidad, Ascenso o Adocenso? Yo ni sé cómo se dice. No. Nunca. Ok. Pues imagínate que este es un mecanismo por medio del cual hoy en día se están realizando inversiones. Este es un producto de la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia como que es el ente que garantiza este tipo de acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos escenarios. Yo invierto o yo me financio, ¿ok? Y entonces es chévere, ¿por qué? Porque es que si yo soy un emprendedor, yo tengo un producto para producir o un servicio para prestar y no tengo financiación, pero tampoco quiero irme a desbocar con un crédito a una entidad financiera en donde me van a cobrar esta vía y la otra, pues yo puedo acceder a este tipo de productos en donde yo busco financiación, pero yo pongo las reglas, no las pone el banco. Yo, como persona que quiero acceder a esos recursos de esos ahorradores, yo les digo, ok, si usted me presta 10 millones, yo se los pago en 3 años y le voy a pagar tal tasa de interés. Si le sirve bien. Entonces usted, uno dirá, no, pero ¿cómo así que usted me va a poner las condiciones? ¿Está loco? Si yo soy el que me estoy arriesgando. Entonces, para eso, digamos que hay una serie de productos. Mira que por ahora no tienen campañas. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Tienen, por ejemplo, aquí, en esta vitrina, bueno, estas son las campañas que tienen. Por ejemplo, mira, esta empresa se llama Ahumados y busca un plan de potencialización corporativa. Es una empresa de carnes artesanales. ¿Qué buscaba? Recaudar 750 millones de pesos. ¿En qué consiste? Entonces aquí le damos ver detalle y me dice, vea, eh, lograron recaudar 750 millones. Dice aquí adjudicado.
todo lo recaudado, el 100%. Digamos que ¿cuántas personas necesitaron para recaudar estos 750 millones? 941 personas. Invirtieron en eso. ¿Ok? Es decir, eh, digamos que ahí todos nos arriesgamos a invertir en este tipo de negocios. Y me dice, bueno, aquí es interesante escuchar esto. Este es como un pitch de qué es el tipo de negocio y por qué yo debería invertir en ellos. Mira lo que dice. ¿Sabían que los colombianos somos grandes consumidores de carnes frías? El consumo per cápita entre 2016 y 2019 se ha más que duplicado. Pasó de 2.3 kilogramos a 4.5 kilogramos al año. Esto es un crecimiento enorme para nuestra industria. Ahumados es una charcutería que busca cambiar la cara de la industria en Colombia. Nuestro objetivo es ser la charcutería artesanal líder del país. Aplicamos recetas y procesos tradicionales franceses a materias primas colombianas, fusionando lo mejor de dos mundos y creando productos totalmente innovadores y de altísima calidad. Tenemos el honor de tener grandes clientes como el Grupo Éxitos, Cencosud, Olímpica, Macro, Tiendas Euro, y hoy tenemos el honor de decir que ocupamos el tercer lugar en la categoría Delicatessen, podiándonos con empresas de trayectorias de más de 50 años. Nuestra filosofía es fusionar un conocimiento tradicional con materias primas colombianas, trayendo una experiencia única para el consumidor. Tenemos un amplio portafolio de productos y queremos posicionarlos fuertemente en el mercado colombiano. Este año, en el mes de septiembre, ya habíamos logrado superar en un 14% las ventas del año pasado. Ahora tenemos el reto del cierre de año. Esto puede representar para nuestro negocio entre el 30 y el 40% de la facturación de todo el año. Esto quiere decir que estamos apuntando a lograr un 117% de diferencia del año 2022 al año 2023. Somos una empresa en constante evolución y crecimiento y queremos llevar la experiencia Ahumados a todos los hogares colombianos y más allá. Estamos muy emocionados de hacer parte de Ascenso y darle la bienvenida a sus más de 11.000 inversionistas. Haz parte de esta campaña a través de la cual buscamos recaudar 750 millones para continuar creciendo y cumpliendo con todos nuestros objetivos. Únete a este proyecto y crezcamos juntos. Recuerda que en Colombia Ascenso se escribe con 2. Entonces, ahora sí, es Ascenso. Yo es que Adocenso. Pero no entiendo qué hacen ellos, recaudan, es como acciones, venden bonos y el inversionista, yo como inversionista tengo 1 millón de pesos y los invierto o consigno ahí y ellos ¿qué me dan a cambio? Ok, ¿Cómo entonces, es mira. el negocio? No es que haya un título valor de por medio. Bueno, sí, yo le estoy prestando a ellos. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo a ellos, mire, me llama la atención su producto y yo quiero invertir en eso. ¿Qué condiciones me dan? Me dice, mire, si usted me presta la plata, por ejemplo, digamos que le vamos a prestar, voy a invertir 1 millón de pesos. Entonces, ¿a qué tasa me la van a pagar? Al 15% efectivo anual. Esto es muy barato en comparación a lo que nos presta el sector financiero, que está en el orden del 24 o 27% efectivo anual. Plazo en el que me van a devolver ese 1 millón de pesos más los rendimientos en 48 meses. 4 años. Pago de intereses lo hacen de forma trimestral. Aquí se refiere a la frecuencia con la que recibirás el pago de los intereses generados por la campaña. Periodo de gracia no aplica. ¿Por qué no aplica? Y ya ahorita te genero, mira que aquí hay un simular inversión. Ya ahorita entramos ahí. Me dice pago del capital trimestral. Es decir, ellos me van a empezar a pagar una cuota y esa cuota va a ir un componente de capital y un componente de intereses, como si fuera la cuota de un préstamo. ¿Ok? Garantía, digamos que si ellos llegasen a quebrar, el Fondo Nacional de Garantías me responde hasta por el 50% de la inversión. Clasificación de este grupo empresarial es clásico y él pertenece al sector de la manufactura. Entonces, yo aquí puedo básicamente entrar a este simular inversión y le digo, mire, la empresa se llama Ahumados, necesita 750 millones. Entonces me dice, ¿con cuánto te gustaría invertir? Yo le voy a decir que, bueno, me dice monto mínimo de inversión 200.000 pesos. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, no, tengo 5 millones. Voy a invertir 5 millones. Sucede que al final del periodo a mí me van a pagar 6.715.127 pesos en total. Es decir, voy a tener una ganancia o unos rendimientos de esos 5 millones. En 4 años se me convierten en 1.715.000. Entonces voy a recibir
periódicamente 435.000 pesos, ¿sí? Y recibo durante el periodo de gracia 177.750. Si es que hay un periodo de gracia. Aquí digamos que me dice eh, periodo de gracia de interés no aplica, o sea, ellos me empiezan a pagar desde el momento uno, me empiezan a pagar tanto interés como capital. Entonces, pues digamos que es bueno, y esto yo lo que hago es que le consigno esta plata básicamente a, digamos que ahí esta empresa Ahumados tiene como una cuenta, como una alcancía dentro de la Bolsa de Valores de Colombia y ahí empiezan a llegar todos los que estamos aportando dinero a esa empresa. Entonces, le estamos metiendo plata, ellos cuando ya recaudan su dinero, Ascenso, o sea, la Bolsa de Valores, le entrega los 750 millones. Yo supongo que la Bolsa de Valores le cobra una comisión por haber hecho toda esta gestión, por tener una plataforma y todo este tipo de cosas, darle la garantía a nosotros como inversionistas que si algo pasa, pues voy a poder recuperar por lo menos hasta la mitad de la inversión que hice. Al comienzo respondían por el 100% de la inversión, pero ahora es hasta el 50%. Entonces, mira que no está intermediando ninguna entidad financiera. Lo único que está haciendo la Bolsa de Valores es tener aquí un canal en donde convergen, por un lado, nosotros los inversionistas, por el otro, estas personas que necesitan financiación. ¿Ok? Con la única diferencia es que los que necesitan financiación ponen las condiciones. ¿Ok? No las pongo yo. ¿Sí? Las ponen ellos y me dicen, si usted me presta 5 millones, yo le voy a pagar eso al 15% efectivo anual dentro de 48. Voy a tener 48 meses para pagarle mensualmente esa platica. ¿Ok? Entonces, mira que es un nuevo mecanismo, esto ya lleva varios años, pero digamos que es un mercado en donde fácilmente convergen personas que tienen un muy buen producto, pero que necesitan financiación y que no quieren endeudarse con el sector financiero. No porque le tengan miedo a quedar mal, por lo que yo tengo entendido, ninguna de estas ha quedado mal. Pues, de lo que yo conozco, supongo que alguno habrá en algún momento hecho algo indebido, ¿sí? O le quedó mal a los inversionistas, quebró, qué sé yo, algo de eso pudo haber pasado. Pero digamos que mira todo lo que se han hecho. Hay, Han habido 11.430 inversionistas que han creído en esos productos, en esas vitrinas que salen. Eh, Se han ofertado 67.558 inversiones. Se han financiado 79.183 millones de pesos en 177 campañas exitosas. Y así hay de todo tipo de negocio. Por ejemplo, hay para temas de energía renovable, el que vimos de Ahumados, Fénix y su expansión a sus nuevos mercados, no sé, Fénix.net, no sé si es algo de comunicación, compañía de soluciones informáticas, Salto a la visibilidad, es una empresa dedicada a la comercialización de equipos, necesita 600 millones, cumplió la meta, esta otra necesitaba 120, cumplió la meta, Imagine Apps, súmate a nuestro sueño de alcanzar el mercado americano, necesitaba 150 millones, los tiene ya. Esta otra empresa, 230, esta necesitaba 500 millones. Pirani, esta es una muy buena entidad que se encarga de realizar como consultorías, es bastante buena. Y así hay de todo. Entonces, es un buen canal. Este es buenísimo. A mí me gusta mucho, y perdóname que meta aquí mi gusto, ay, lo Profe, y quitaron. cuando llegan a la meta, cierran la oferta. Sí, sí, exacto. Tan pronto se cumplen en este caso ellos necesitaban 200 millones. Mira que con 189 inversionistas, casi que el promedio de inversión por inversionista es de 1 millón de pesos. Entonces, mira lo chévere que es, me parece muy agradable. Bienvenidos a Quesería de Misinti. ¿Te has preguntado cómo sería probar los quesos más exquisitos del mundo y disfrutar de unos deliciosos platos preparados con ellos? En Quesería de Misinti hemos convertido esa visión en realidad. Nos apasiona la excelencia en cada pedazo de queso que producimos y en cada plato que servimos. Hemos creado un concepto único en nuestra planta ubicada en Cota, Cundinamarca. No solo producimos algunos de los mejores quesos del mundo, cuidando las recetas originales de cada uno, sino que también tenemos un restaurante donde nuestros clientes pueden disfrutar de una gran oferta gastronómica en la cual nuestros quesos son los protagonistas. Nos preocupamos por cada detalle y cada ingrediente.
especialmente la leche, que proviene de haciendas certificadas y responsables con el medio ambiente. Contamos con el mejor recurso, nuestro equipo de trabajo, y gracias a ellos podemos llevar a nuestros clientes lo mejor de lo mejor. Permítenos contarte nuestra historia y cómo puedes ser parte de ella. Hola, somos César y Carlos. En el año 2019 nos unimos con el sueño de llevar el sabor del queso a todos los rincones de Colombia. Comenzamos con una planta y un punto de venta pequeño, sumando aproximadamente unos 300 metros cuadrados, ubicada en Cota, Cundinamarca. Las ventas se realizaban solo en un punto de venta y a través de domicilio. En el año 2020 superamos la pandemia gracias a todos los negocios de tablas y anchetas de quesos que realizábamos principalmente con laboratorios farmacéuticos y algunas compañías de telefonía celular. Para finales del año 2021 nos dimos cuenta del potencial del negocio y decidimos invertir en una nueva instalación cercana a la inicial, ahora con aproximadamente unos 800 metros cuadrados, donde también abrimos un restaurante para mostrar a nuestros clientes toda la versatilidad y el uso del queso en diferentes platos y combinaciones. En abril de 2022 inauguramos nuestras nuevas instalaciones con gran éxito. Desde entonces hemos tenido un crecimiento exponencial. En septiembre del mismo año dimos un salto cuántico. Ingresamos en Trikemark, lo que nos dio un reconocimiento nacional. 2023 ha sido un año de consolidación, estructuración del equipo de trabajo y crecimiento en distintos canales. Dimos un nuevo gran paso, entramos a Carulla a nivel nacional. Contamos con un equipo apasionado de expertos en quesos y chefs creativos que comparten la misma visión, llevar la experiencia del queso a toda Colombia. Gracias a ellos hemos logrado los mejores resultados. En 2019, nuestras ventas fueron de 262 millones con 5 empleados. Para el año Bueno, pues muy chévere, ¿no? Muy interesante. Y así hay una gran cantidad de productos que tú ni te imaginas lo que lo que te puedes encontrar en este tipo de plataformas. Entonces, pues básicamente te dejo ahí la inquietud para que lo puedas seguir navegando en algún momento. Todo esto son plataformas que existen, la que te acabo de mostrar ahorita de BCP, esta de Ascenso. Hay una misma de estas en donde convergen emprendedores, pero del sector agropecuario, bueno, del sector agrícola, ¿sí? Se llama, creo que AgraApp. Entonces también dicen, bueno, mire, yo me dedico al cultivo de maracuyá y necesito 300 millones de pesos porque es que voy a meter un nuevo producto, un injerto de maracuyá con no sé qué, y se hace también a través de ese tipo de plataformas. Yo meto allá mi dinero, ellos me dan un título en donde me dicen, mire, le van a pagar de esta y de esta manera, el responsable se llama fulano de tal, no sé qué, si se más, y así también hay una de ganadería y todo esto. La de ganadería creo que tuvo un problema. Pero digamos que frente a ese tipo de aplicaciones y nuevas formas de hacer inversiones, pues hay que tener también mucha precaución, ¿no? Hay que entrar, pues digamos que esta tiene el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia, entonces pues, le da a uno más confianza. Las otras no tienen ese nivel de respaldo, pero digamos que aquí convergen, no solamente está la Bolsa de Valores, sino que también el tipo de emprendimientos que piden recursos, pues son emprendimientos serios, muchos de estos ya tienen trayectoria. Esta de ¿qué sería de Missing Es una empresa que ya lleva muchos años ahí en el mercado y lo que necesita son esos 200 milloncitos para poder ampliar su sede, ¿ok? Entonces, te dejo eso ahí como para cultura general y seguimos con el desarrollo de nuestra sesión, ¿listo? Bueno, entonces... Gracias. No, a ti. Entonces, básicamente, acá lo que empezamos ya a ver es, bueno, no me voy a meter tanto en este componente porque, pues, vuelvo y digo, es muy fácil. Mira que prima un instrumento financiero gracias a que hay personas que tienen ahorro y personas que necesitan inversión. Necesitan recursos para poder invertirlos y poder generar utilidades. Entonces, básicamente lo que te quiero dar a entender es que ya se está, como que la parte de las finanzas hoy en día está tratando de desprenderse del sector financiero y está buscando otros mecanismos, que era lo que nos explicaban hace 8 días en el video con el señor este del BBVA, pero que lo hacían a través de blockchain, ¿ok? Listo, entonces aquí ya viene todo el tema de mercados financieros, pues no voy a entrar en esta parte porque pues aquí está la descripción en cada una de las diapositivas, entonces pues más bien prefiero publicarles esto para que lo puedan leer, lo puedan estudiar. Instrumentos primarios, derivados, esto ya lo hemos hablado.
Aquí es cuál es el flujo de proceso que sigue cuando una persona quiere realizar una inversión. Digamos que una inversión directamente en la bolsa de valores. Te lo voy a explicar así rapidito con el ánimo de tenerlo claro. Digamos que tenemos en un extremo aquella persona que tiene un excedente de recursos y que los quiere transformar en ahorro, pero por el otro lado tenemos las personas que necesitan inversión, o sea, los mismos actores que veíamos en el componente anterior. Entonces, básicamente, esta persona que tiene ahorro, que tiene capacidad de ahorro, es lo que conocemos como el inversionista. ¿Ok? Y básicamente aquel que tiene la necesidad de inversión, pues se llama un emisor, porque es el que emite las acciones. Aquí por lo general esto es la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores se transan en su gran mayoría acciones de empresas. Entonces, básicamente hay otros jugadores dentro de este escenario. Por ejemplo, está un calificador, que es el que indica cuál es el tipo de acción, si esa acción tiene algún tipo de vicio, algún tipo de algo que de pronto haga que su valor baje o suba. Este calificador es el que se encarga de eso. Entonces, digamos que el inversionista en primera instancia lo que hace es que entrega sus recursos y qué procedimiento sigue para entregar esos recursos. Digamos que existe un mecanismo de colocación y un mecanismo de adjudicación, ¿sí? Entonces viene ese mecanismo de colocación, se le entrega esos recursos a un colocador o un intermediario, que es la entidad que vende los títulos, ¿sí? Es como un corredor de bolsa. Entonces, uno no va directamente a la bolsa de valores, oiga, quiero mirar qué acciones tiene para la venta, ¿no? Si acaso uno entra a la aplicación, a la página web en donde se transan acciones y de pronto puede comprar. Pero es mucho más confiable si esa transacción se hace a través de un colocador o de un intermediario o de un corredor de bolsa con el propósito de que él nos dé una buena asesoría. ¿En qué consiste la asesoría de este tipo de personas? Ellos hacen un perfil del cliente, ¿ok? Ese perfil, digamos que ahí, ¿qué le preguntan a uno para perfilarlo y decirle, mire, a usted le conviene una inversión de tal categoría? No se vaya a meter a las acciones de tal empresa porque esas acciones son para que usted sufra y usted pronto usted no tiene apetito de riesgo. Entonces, quédese quieto. Entonces, ellos lo que hacen es, con base en una encuesta, le determinan el nivel de perfil de inversionista suyo. Dicen, no, usted es un moderado, o usted es un conservador, o usted es un arriesgado. Entonces, dependiendo del perfil, le empiezan a ofrecer acciones. Recuerde que si el nivel de riesgo es más alto, es mayor el nivel de interés. Es decir, a mayor nivel de riesgo, mayor pago de intereses. Entonces, este colocador o intermediario lo que hace es que entrega esos recursos directamente ¿a quién? A el que está vendiendo las acciones. Digamos que en este caso es Bayer. Entonces, ya me identificaron y mi plática, sucede que con mi perfil, el corredor de bolsa me dijo, don Alexander, es mejor que usted invierta en este tipo de empresa, en acciones de Bayer. Entonces yo le entregué mis recursos y él lo que hizo fue y metió mi plata en acciones de Bayer y este señor, este emisor, ¿qué hizo? Básicamente él nombra, o sea, cuando va a emitir sus acciones, cuando las va a poner en venta, él lo que hace es que nombra a un estructurador o una banca de inversión y ellos básicamente lo que hacen es diseñan el título, quién es el emisor, cuál es el prospecto de colocación, cuál posiblemente van a ser sus clientes, cuántos espera vender las acciones, todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde interviene este famoso calificador, que es el que se encarga de emitir un concepto sobre esta nueva inversión que acaba de llegar. ¿Okay? Este estructurador, ¿qué hace? Se inscribe en este DCVAL, que es como una entidad que se encarga de avalar a esos estructuradores o a esa banca de inversión para decirle, usted sí cumple, usted no es como Interbolsa que de pronto engañó al público y que lo que hizo fue recoger dinero del público para luego robárselo. Entonces, no, yo confío en usted y le voy a dar el aval. Y ese estructurador, cuando ya se inscribe, él nombra a quienes van a ser sus agentes, sus corredores de bolsa, y a ellos los pone a vender esas acciones que ellos han emitido. Entonces aquí es donde cuando sale ese estructurador o banca de inversión, lo que hace es que ese estructurador se inscribe en la bolsa de valores, ¿sí?
y ahí ya tiene ese permiso para poder vender esas acciones en la bolsa de valores, obviamente cumpliendo una serie de requisitos, llevar estados financieros, tener cierta solidez financiera, una gran cantidad de requisitos, y a la vez ese estructurador debe estar inscrito en el Registro Nacional de Valores. Entonces, mire el papel tan importante que cumple este señor. Y lo ponen a hacer a que se inscriban de Ceval, lo ponen a que se inscriba en la bolsa, lo ponen a que se inscriba en el Registro Nacional de Valores. O sea, si le mete gol a estos tres, estamos hechos entonces en el sistema financiero colombiano, porque no sirve para nada. Digamos que este es más o menos el flujo que se sigue cuando uno quiere invertir a través de una bolsa de valores en Colombia. ¿Okay? Bien. Esto es un modelo de una política contable de instrumentos financieros. Así más o menos está estructurada, su introducción, un objetivo, un alcance, y es específicamente una política de instrumentos financieros, puntualmente de cuentas por cobrar. Entonces me dice cuáles son las definiciones, qué es eso del deterioro en cuentas por cobrar, qué es un instrumento financiero, qué es el valor razonable, en qué consiste la política contable. Entonces me habla acerca del costo amortizado, del valor razonable, me habla cómo va a ser la medición inicial, cómo va a ser la medición posterior, qué es esto del costo amortizado, qué es lo del método de interés efectivo, y termina cerrando indicándome cómo es la presentación y revelación en los estados financieros, cuál es la calificación por nivel de riesgo y qué referencias a la norma estamos haciendo mención dentro de esta política contable. Entonces, mira que son aspectos bien importantes, son pocos, son apenas 3 hojitas de una política contable, pero contiene todo lo que se necesita. Entonces, eso es lo... Nunca la había visto así. Que ¿No? nunca había ¿Cómo? visto la política. Nunca. ¿La habías visto que más formal o cómo? Más corta, más corta. Ah, Así con... No, esto nunca lo había visto. Y de paso investigué políticas contables que emite la PRAI, KPMG, Ernst Jones, de empresas grandes, y así nunca se presentan. bueno, yo conozco... Resumida, profe. Yo conozco políticas Esta está contables más muy gruesas, amplia. más robustas ¿Sí? todavía, sí, mucho más robustas, son No, más o menos me políticas, dejó que... Sí, me dejó impresionada. sí, no, pero son más o menos políticas contables muy bien estructuradas, contienen toda la información, y pues digamos Sí. que son digamos que se tomaron el tiempo para elaborarlas de muy buena manera, entonces viene toda la explicación, y pues ¿Y digamos que... quién emite? ¿Esto quién los emite? ¿Quién emite? ¿Qué empresa? ¿Las se grandes llama corporaciones, las bolsas? no, es ¿Qué? la Universidad EAFIT en Medellín. Ok. Está muy bien, porque tiene Sí, todo. sí, exacto. Entonces aquí ya nos metemos en la parte más chévere de instrumentos financieros, que es toda la parte práctica. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento y la medición de los instrumentos financieros. No te preocupes por lo del ejercicio. Yo lo tengo en un video, te lo voy a compartir. ¿Listo? Pero ahorita lo importante es que me prestes el máximo de atención frente al tema que vamos a explicar. Bueno, solamente estás tú, ¿cierto? Sí, ¿No has y llegado? usted. Los dos. Listo, listo. Somos dos. Entonces, básicamente cuando estamos hablando del reconocimiento de instrumentos financieros, estamos hablando de un reconocimiento inicial de activos financieros y de pasivos financieros. Entonces nos dice acá que una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. O sea, si yo no hago parte de ese contrato, yo no puedo categorizar ese tipo de transacción como un instrumento financiero. Yo tengo que estar inmerso en ese contrato, en ese acuerdo de las dos partes. Yo necesariamente tengo que ser una de esas partes. Y frente a lo que es la medición inicial, me dice que al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá de la siguiente manera. Y digamos que hay dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es al precio de la transacción, incluidos los costos de transacción, excepto
en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se envíen al valor razonable con cambios en resultados. ¿A qué hace referencia esto? Imagínate que nosotros vamos y compramos unas acciones de Ecopetrol. Entonces, yo voy y compro esas acciones, pero yo no voy directamente a la bolsa de valores, sino que utilizo un comisionista de bolsa y le digo, hermano, tengo ahí una plática, tengo 200 millones, quiero invertirlos, ¿qué me recomienda? Entonces, él coge y le hace el perfil, le dice, mire, diversifiquemos, metamos tanto en Ecopetrol, metamos tanto en acciones con concreto, metamos tanto en acciones de Mineros S.A., etcétera. Entonces me hace un portafolio de inversiones y yo tomo la decisión de hacer eso. Entonces, ahí básicamente yo estoy comprando unas acciones que están cotizadas en bolsa, es decir, ese es el valor razonable, pero... ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Reinaldo, ¿cómo vas? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, bien, todo muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, sí, señor. Qué bueno, me alegro. Fresco. Entonces, básicamente lo que decimos acá es que al precio de la transacción estamos incluyendo no solamente lo que me vale el título como tal, sino que también estoy contemplando esos otros costos en los que incurrí para poder adquirir esas acciones. Por lo general, ese comisionista de bolsa me cobra el servicio que él prestó. Entonces, digamos que me está cobrando 500.000 pesos por asesorarme en la compra de esas acciones. Entonces, la compra total no me sale por 200 millones, sino por 200 millones 500.000 pesos. ¿Ok? Así yo lo debería contabilizar al momento de hacer el reconocimiento y la medición inicial de esas inversiones. Y me dice que si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación, es decir, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia una tasa de interés que no es una tasa de mercado, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Ya miramos ejercicios de esto. Aunque ya en inventarios habíamos hablado del valor presente y ese tipo de cosas. Digamos que en la medición inicial, cuando estamos haciendo transacciones de compra y venta, nos indica que en los casos en que los pagos correspondientes a esas transacciones de compra y de venta se lleven a cabo en términos comerciales normales, que podrían, por ejemplo, ser términos de crédito de 30 o 60 días según el sector, la sección 11 de las NIF para pymes me permite emplear el precio de transacción. Generalmente es el importe original de la factura. Y eso es una simplificación práctica, ya que es poco probable que el efecto del descuento sea significativo. ¿Okay? Este método suele ser el adecuado para todo lo que tiene que ver con las cuentas comerciales por cobrar y por pagar a corto plazo. En temas de costos de transacción, esa medición inicial se hace teniendo en cuenta que esos costos de transacción atribuibles a la adquisición de un instrumento financiero que se medirán tras el reconocimiento inicial al costo amortizado o costo se incluyen en el reconocimiento inicial. Ya hacemos ejercicios de costo amortizado. En instrumentos de deuda, cuando un préstamo no se otorga a una tasa de mercado correspondiente a un préstamo similar, la entidad inicialmente reconoce el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontado a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Y un ejemplo de una transacción que puede financiarse a una tasa de interés que no sea una tasa de mercado es el caso en que una entidad controladora concede un préstamo a una subsidiaria, que esto es lo que en términos tributarios se conoce como un vinculado económico, pero que esto es una mala práctica. ¿Por qué es una mala práctica? Porque yo estoy financiando en condiciones ventajosas a esa subsidiaria para que tenga recursos diferentes y estoy dañando el mercado porque las otras empresas que pertenecen a ese mismo mercado de la subsidiaria les toca acudir a unos préstamos a unas tasas de interés mucho más altas y es ahí en donde se empieza a descompensar ese mercado. ¿Por qué? Porque al tener esta subsidiaria un acceso a un crédito mucho más barato, pues va a poder fabricar los productos a un precio más económico y digamos que eso ya se llamaría, ahí estamos abordando temas de competencia desleal. Entonces, digamos que esto es muy vigilado por parte de la DIAN
cuando ve que hay un vinculado económico, en este caso una subsidiaria, sobre todo si ese vinculado económico está en el exterior, ¿ok? Aquí si está en Colombia, pues no hay tanto problema, pero de todas formas los vigilan porque lo que no quieren es que se dañe el mercado. Damos un ejemplo. Nos dicen que una entidad otorga un préstamo sin intereses de 5 millones a un empleado por un periodo de 3 años. La tasa de interés de mercado para un préstamo similar es del 5% anual. Es decir, la tasa de interés de mercado para un préstamo a 3 años para este individuo. ¿Ok? Entonces, la empresa, y esto suele ocurrir con mucha frecuencia. Las empresas, digamos que hoy en día se habla de un salario emocional. Y ese salario emocional alberga este tipo de beneficios para los funcionarios. Entonces, que usted necesita un préstamo, yo se lo hago, tranquilo, no se preocupe, pero no se me vaya a ir de la empresa. ¿Por qué lo hacen? Porque las empresas hoy en día saben que si se desprenden de un funcionario, de pronto que si es un funcionario clave en la organización, pues digamos que tratar de reemplazarlo, primero, va a ser complejo encontrarlo. Y segundo, la curva de aprendizaje va a ser muy demorada. Y ese tiempo le incurre a la empresa en costos adicionales. Entonces, digamos que le sale más caro. Entonces, las empresas tratan de hacer este tipo de cosas. Esto no está mal. Pero el estándar internacional le dice, mire, usted haga con su plata lo que quiera, ¿sí? Pero si va a cobrar, si va a hacer préstamos y no va a cobrar intereses o va a cobrar intereses por debajo de los del mercado, en la contabilidad no me va a llevar esos intereses. En la contabilidad me lleva una tasa de interés que rija en el mercado financiero para ese momento, en ese monto y al mismo plazo de tiempo por el cual va a financiar. Entonces, ¿qué hace la empresa? Dice, ok, le voy a prestar los 5 millones a María Alejandra. Entonces, se lo va a prestar a 3 años al 5% efectivo anual. Pero entonces manda el mensaje y le dice, hermano, vaya y cotice en Banco Popular, en Bancolombia y en Avevillas, cotice cuánto nos prestan, a qué tasa de interés nos prestan 5 millones a 3 años. Entonces, y tráigame eso por escrito. Entonces llega el mensajero, llegó con las 3 cotizaciones. Grupo Bancolombia le presta el 19% efectivo anual. Banco Popular le presta al 21% y Avevilla le presta al 24% efectivo anual. Entonces, con base en esas tasas, lo que se saca es más o menos como un promedio y se dice, mire, el promedio que rige para un préstamo de esas categorías no es del 5%, sino en realidad es del 20% efectivo anual. Entonces, esa diferencia, entonces yo tengo que empezar a hacer cálculos con base en ese 20%, que es la tasa del mercado. ¿Okay? Entonces, este es el enunciado. Entonces me dice, ¿cómo debo resolver el caso? Debo calcular el valor presente del préstamo por cobrar de la siguiente manera. Valor presente es igual al valor futuro, que en este caso son los 5 millones. ¿Por qué valor futuro? Porque lo voy a recibir hasta dentro de 3 años. Y me dice que bueno, y la fórmula de valor presente es, voy a colocarla acá. Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la n. ¿Ok? Entonces, valor futuro, 5 millones. ¿Sí o no? Abajo me dice que debo hacer la sumatoria de 1 más la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? 5%. Entonces, sería 1 más el 5% es 1,05. ¿A cuántos años? A 3 años. ¿Ok? Entonces, eso va elevado a la 3. Este n es este 3. Y hago la operación. Entonces, 1,05 a la 3 me da un valor y eso voy a tomar los 5 millones y lo divido sobre ese valor y me da un total de 4.319.282. ¿Qué quiere decir esos 4.319.282? Que esos 5 millones que voy a recibir en 3 años, hoy valen 4.319.282. Es decir, esa diferencia que existe entre estos 5 millones y los 4.319.000, estos que da un valor de 680.718, los debo contabilizar como una remuneración del empleado, según lo que me establece la sección 28 de la NIF para pymes,
que se denomina beneficios a los empleados. Entonces me llevo ese valor, esa diferencia en ese valor, lo reflejo como un beneficio a ese empleado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se contabilizaría? Básicamente tengo ese préstamo por cobrar de 4.319.282 porque traje esos 5 millones que voy a recibir en 3 años, lo traje a hoy y me da 4.319.000. Y debo registrar la diferencia como un resultado, gasto por beneficios, 680.700 a los empleados o beneficios a los empleados pagados por adelantado, 680.718. ¿Contra qué? Contra un efectivo, una cuenta contra bancos, etcétera, por 5 millones al crédito. Y le entregué esos 5 millones a esta persona. Ahora, aquí hay que tener en cuenta qué dice la política contable. Porque si usted si usted es una gran empresa, ¿sí? Una gran empresa en donde, bueno, digamos que aquí cuando uno habla de la política contable, uno tiene que hablar también acerca de lo que es la materialidad. Es decir, ¿qué tan importante resulta ser esa transacción para mi empresa? ¿Sí? ¿Será que me voy a la quiebra? ¿Será que me voy a desfinanciar tanto que esos 5 millones me van a hacer tanta falta? ¿O para mí eso no es tan relevante? No me afecta mucho si de pronto la persona no me los paga, ¿sí? Aunque yo me blindo con una letra, qué sé yo, con la nómina, algo hago. Entonces, pues digamos que en ese sitio, en ese tipo de cosas, por lo general esas obligaciones no resultan ser tan materiales para la empresa. Entonces, digamos que ahí sí vale la pena tener eso muy bien detallado en la política contable para poder determinar. ¿Por qué digo eso? Porque es que si para usted en la organización esto no es material, esos 5 millones no son materiales, la norma dice, haga esta gimnasia de traer ese valor futuro al valor presente y contabilícelo de esta forma y refleje los beneficios a los empleados, solo si ese monto es relevante para usted, es material para la empresa. ¿Okay? Y puede que entonces yo diga, no, 5 millones para mí no son importantes. O sea, si fueran 50 millones, entonces yo lo estipulo en la política contable. Préstamos a empleados son materiales a aquellos préstamos mayores o iguales a 50 millones. Todo lo que sea de ahí para abajo, no tengo que hacer esta gimnasia de valor presente y todo ese tipo de cosas. No lo tendría que hacer porque no es relevante, no es material. ¿Okay? Y la norma solamente me obliga a hacer esto si ese monto es material para la empresa. Es de mucha importancia. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para reconocer el préstamo que le hemos otorgado a un empleado, se hace de esta manera. ¿Listo? Ahora, miremos otro caso en donde nos dice, el 1 de enero de 2018, una entidad dedicada a la fabricación de maquinaria le vende a un cliente una máquina por 2 millones de pesos, con un pago a realizar en un plazo de 2 años. Esta transacción de venta incluye una transacción de financiación implícita, que es un préstamo de 2 años, y el precio actual de venta en efectivo correspondiente a ese elemento, si los clientes lo pagan contra entrega, es de 1.650.000. ¿Cuál es el valor inicial de la cuenta por cobrar que debe reconocer la compañía? ¿Cuál será? ¿Los 2 millones o el 1.650.000? Pues digamos que para este tipo de casos, la entidad debe reconocer inicialmente una cuenta comercial por cobrar por un valor de 1.650.000. Es decir, se reconoce al precio actual de venta en efectivo de ese elemento. No por los 2 millones, sino por el 1.650.000. ¿Ok? Ahora, miremos estos casos prácticos adicionales. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí tenemos que partir del hecho de lo que es la NIC 39, que me habla acerca de lo que son las definiciones relativas al reconocimiento y a la medición. Entonces aquí hablamos acerca de lo que es el costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero y me indica que ese costo amortizado es la medida inicial. Entonces mire que es una métrica
que está aprobada por el estándar internacional, es la medida inicial de dicho activo o dicho pasivo, menos los reembolsos del principal, es decir, del capital, más o menos la amortización acumulada, calculada con el método de tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad, reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora. Entonces, miremos un ejemplo de un activo medido a costo amortizado. Entonces me dice que una empresa invierte en un bono con un valor nominal de 1 millón de pesos, el cual obtiene con un descuento del 95%. Entonces, básicamente, si el bono vale 1 millón de pesos, o sea, el valor de ese bono es de 1 millón de pesos, pero la persona o la entidad que lo está vendiendo me dice, mire, realmente vale 1 millón, pero yo se lo dejo en 950.000 pesos. ¿Ok? Digo, bueno, listo, ya me estoy ganando 50.000 ahí por no hacer nada. ¿Ok? Entonces, con un descuento del 95% del valor de su valor nominal, con unos costos de transacción de 10.000 pesos. Me indica que se recibe un cupón semestral a la tasa del 4%, semestre vencido, y el periodo de maduración del bono es de 10 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se determina el costo amortizado? Cuando yo tengo un ejemplo de esta categoría, yo lo primero que debo hacer es organizar la información. ¿Cómo la organizo? Con una tablita. Entonces simplemente digo, ok, ¿cuál es el valor nominal del bono? 1 millón de pesos. ¿Cuál es la tasa de descuento del bono? 95%, es decir, el valor que yo entregué por esa inversión no fue 1 millón de pesos, sino que fue 950.000 pesos. ¿Ok? ¿Cuál es el vencimiento en años? 10 años de ese bono. Y ahí yo puedo determinar si es que ese bono lo voy a tener hasta el vencimiento o simplemente lo voy a vender en el transcurso de esos 10 años para poder recuperar esa inversión. ¿Cuál es la tasa de cupón semestral? 4%. ¿Y cuánto me cuesta la transacción? 10.000 pesos. Entonces lo que yo debo hacer acá es básicamente calcular la TIR. ¿Ok? Esta es la tasa interna de retorno. Entonces me está diciendo lo siguiente. Yo aquí tengo, en un Excel, yo debo colocar 10 años, ¿cuántos semestres trae? 20, ¿cierto? Estos son los periodos, 20. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que tenemos que el vencimiento en años del título que yo acabo de adquirir es de 10 años. Entonces, y como me van a realizar unos pagos semestrales, entonces yo voy a dividir esos 10 años en semestres, que viene siendo básicamente en 20 semestres. ¿Ok? Entonces, esos son los periodos que yo tengo en este tipo de transacción, los 20 periodos. Lo primero que debo hacer ahí para calcular la TIR es determinar cuál es el valor, o sea, cuál es el monto que yo me voy a desprender, cuál es ese valor que yo voy a entregar a cambio de ese título. Por eso aquí aparece ese dato como en rojo. O sea, yo le voy a colocar aquí en mi Excel como un valor negativo, ¿ok? Porque me estoy desprendiendo de ese valor. Me lo estoy entregando. ¿Cuánto? ¿950.000? No, porque lo que realmente me vale la inversión son los 950.000 del bono, pero me están cobrando 10.000 pesos por temas de administración y este tipo de cosas, por la intervención que hace la entidad que me vende ese bono. Entonces, básicamente, lo que realmente a mí me cuesta ese bono, ese bono son 960.000 pesos. Entonces, arranca con valor negativo. Y para yo poder calcular eso, entonces lo que hago es lo siguiente. Cada semestre que voy a recibir, entonces, en el primer semestre yo me desprendo de los 960.000, pero a partir del segundo semestre yo empiezo a recibir 40.000 pesos. ¿De dónde salieron esos 40.000 pesos? Pues básicamente de lo que me dice el ejercicio. El ejercicio me dice, tiene ese bono que usted acaba de adquirir, tiene una tasa del 4% semestre vencido. El 4% de 1 millón son 40.000 pesos. ¿Listo? Entonces, esos son los 40.000 que yo voy a empezar a recibir en el semestre 2, en el 3, 4, hasta el semestre 19. ¿Por qué en el 20 no? Porque es que en el 20 yo voy a recibir el millón de pesos, es decir, el capital que invertí, más los últimos intereses, que son 40.000. Es decir, en total ese periodo 20, yo voy a recibir 1.040.000. ¿Okay?
Entonces, básicamente lo que hago es, tomo esa columna B desde la fila 2 hasta la fila 21, lo señalo y me voy a FDX, a las funciones en Excel, busco la función TIR y le digo, ¿cuáles son los valores? Desde la B2, o sea, desde los 960.000 hasta la B21, que es el 1.040.000. ¿Y ahí qué hace él? Él me toma, me dice, o sea que usted lo que quiere es que yo le saque la TIR de menos 960.000, de 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, hasta que llega a 1.040.000, y ya eso él saca la cuenta y me dice, la TIR de ese tipo de transacciones a 20 semestres equivale al 4,31%. Ese es el valor de la TIR. Por eso aparece aquí abajo. 4,31 es el valor de la TIR de una transacción que yo hice por valor de 960.000, en donde voy a recibir 40.000 mensuales, 40.000 pesos semestrales, y al final, en el periodo 20, voy a recibir 1.040.000. La TIR, ahí me está calculando que es 4,31%. ¿Para qué calculamos esa TIR? Para hacer la tabla de amortización. Entonces, en la tabla de amortización lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener los periodos que siguen siendo los mismos 20 periodos, del 1 al 20, ¿sí? El mismo monto, los 960.000 negativos, por eso está en rojo, que yo entregué, y de ahí en adelante empiezo a recibir 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, hasta el último periodo que recibo, 1.040.000. Esto me da una TIR de, aquí me lo redondeo al 4,30, pero realmente es 4,31. Entonces, con estos datos hago mi tablita de amortización. Coloco mis 20 periodos y arranco diciendo, el costo amortizado al inicio del año, que es mi campo A, arranco con 960.000 pesos. ¿Sí? A esos 960 le voy a calcular los intereses devengados, que es básicamente tomar estos 960 y multiplicarlo ¿por qué? Por la TIR que acabé de calcular, que es 4,31. ¿Ok? Entonces le calculo 4,31 a 960, me da 41.280 pesos. Pero a eso le voy a restar los 40.000 que me empiezan a pagar cada semestre. Estos 40.000 pesos. Entonces me dice, el costo amortizado al final del periodo sale de tomar el costo amortizado al inicio del año, que es el dato A, que es esta columna, más los intereses devengados, que es esta columna B, menos los intereses recibidos, que es esta columna C. Y eso me da, para el primer periodo, 961.280 pesos. ¿Ok? Esos 961.000 del periodo final del primer semestre pasan a ser el costo amortizado del periodo 2, ¿sí? 961.280, a los cuales le voy a calcular la TIR, que es 4,31, y me dicen, la TIR de 962.280 equivale a 41.335. Le resto estos 40.000 que son fijos, porque esto es lo que me van a pagar fijo cada semestre. Entonces lo resto. Y me dice que el costo amortizado de esa inversión que hice ya va en 962.615 pesos. Y así sucesivamente. Este valor inicial, este valor final del semestre 2 se convierte en el valor inicial del semestre 3, se calcula la TIR, le resto los intereses y me da el costo amortizado de ese periodo. Y así sucesivamente hasta que llega al periodo 19, en donde tengo 993.745 pesos de saldo inicial, le calculo la TIR, que me da 42.731, le resto los 40.000 y me da un costo amortizado al final de 997.102 pesos con 9 centavos. Ese valor es el valor inicial del último semestre, del 20, le calculo a ese valor los intereses, la TIR, y le resto el 1.040.000 que me van a pagar ese día, es decir, el capital más los intereses, y el valor aquí es 0. Esto me da, este valor sumado con este me da 1.040.000, menos 1.040.000 me da 0 acá. Entonces, de esa forma yo ya tengo mi tabla de amortización. ¿Por qué necesito la tabla de amortización?
porque recuerde que tenemos una contabilidad con el principio del devengo, lo que anteriormente conocíamos como la causación. Entonces yo, semestre a semestre, debo estar registrando el valor de mi inversión. ¿Cuánto va mi inversión en el periodo 5? En el periodo 5 la inversión vale 965.459 pesos. Debo contabilizar también los intereses devengados y los intereses recibidos, y eso me da, digamos que eso es lo que debo yo registrar en mi contabilidad. ¿Ok? Entonces, discriminando, esto es lo mismo, aquí lo que hago es un poquito más de explicación, un poquito más de explicación. No sé qué se me hizo esto. Se me pierde, listo. Entonces, la columna de los intereses devengados es el producto de multiplicar la cuota por la TIR, y aquí lo que me explica es lo que les acabé de mostrar en la tabla anterior. Luego de eso, lo que hacemos es el reconocimiento inicial. Contabilizamos esas transacciones. Entonces, lo primero es el valor del que yo me desprendí, los 960.000 para adquirir ese activo financiero, más los costos de transacción. Bueno, yo me desprendí realmente, fue de 950.000, más los costos fueron 10.000. Entonces, en total son 960.000. Ese es el valor de ¿qué? De mi activo financiero. Activo financiero mantenido hasta el vencimiento, hasta los 10 años, ¿ok? Que madura ese bono. Entonces, ese activo financiero me costó 960.000. ¿De dónde saqué el dinero? Pues del banco. Hice una transacción contra el banco y me quedó al crédito los 960.000 pesos. ¿Qué pasa? Que yo cada cierre de periodo debo realizar, si ya hice el reconocimiento inicial, cada final de periodo debo realizar el reconocimiento posterior o la medición final. Entonces lo que hago es, ¿cómo hago esa contabilización? Por los intereses causados en el primer semestre, ¿ok? Entonces tenemos nuestro libro diario, tenemos ahí los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, que es los 960.000 por la TIR de 4,31 me da 41.280 pesos. ¿Contra qué lo llevo? Contra unos ingresos por intereses de inversiones, por el mismo valor de 41.280 pesos. ¿Ok? Entonces así queda registrado los intereses causados del primer semestre. ¿Ok? ¿Cómo se...? Bueno, esto es los intereses causados, o sea, la TIR. Pero a mí cada semestre me van a dar 40.000 pesos, que es el compromiso por haber adquirido ese bono. Cada semestre me pagan 40.000. ¿Cómo registro esos 40.000? Pues básicamente en mi libro diario lo llevo esos activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, 40.000 al crédito, contra los bancos al débito, 40.000. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí me queda registrado ese primer semestre, tanto lo que son los intereses devengados como los intereses que recibo cada semestre. Igual, para el segundo semestre, entonces, por los intereses causados, ya esto es dinámica, esto es dinámica no, sino que es mecánico. Entonces, es simplemente mirar cuál es el monto en el periodo 2, en mi tablita de amortización, y lo traigo acá. 41.335 activos financieros mantenidos hasta el vencimiento contra ingresos por intereses por 41.335 pesos. Lo mismo hago con los intereses que percibo, los 40.000 que me pagan sagradamente cada semestre. Entonces, eso es activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, 40.000 al crédito contra bancos, 40.000. ¿Listo? Y ahí llevo mi registro de cada uno de los intereses causados más los intereses recibidos al vencimiento de cada periodo. Y al final del primer año, la cuenta del activo financiero quedaría valorizada a costo amortizado de la siguiente manera. 960.000 más los 41.280 que recibí en el primer semestre, menos los 40.000 que recibí también en el primer semestre, le sumo los 41.335 del segundo semestre, menos los 40.000 del segundo semestre, es decir, realmente al primer año de haber realizado una inversión de 960.000, estoy recibiendo 962.615 pesos. ¿Okay? Entonces, para los siguientes periodos, pues los registros se harán con la misma mecánica y digamos que ya para llegar al último año, para mirar realmente cómo contabilizo el cierre de esa inversión, pues lo que hago es
tomo el saldo al inicio del activo financiero, es decir, yo cerré el periodo, el semestre 19, con un saldo de 993.745 y con este mismo valor arranco el saldo inicial del periodo 20, ¿ok? Entonces me dice, por los intereses causados en el primer semestre del último periodo, entonces tengo los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, 42.731 pesos contra unos ingresos por intereses de inversiones, 42.731. Y por los intereses residuos al vencimiento del primer semestre, entonces lo que hago ahí es, dentro de ese libro diario, registro los mismos 40.000 activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y a bancos lo afecto al débito con los 40.000 de esa operación. Y por los intereses del segundo semestre, entonces ya este es el periodo 20, entonces básicamente ahí tengo los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento ya son 42.891 contra los ingresos por intereses en inversiones, 42.897, más lo que recibo en ese segundo semestre, que pues realmente son los últimos 40.000 que voy a recibir. Entonces, activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, crédito 40.000, bancos al débito 40.000. ¿Listo? Y al final del último año, la cuenta del activo financiero queda valorizada, costo amortizado así, los 993.745 más la TIR de ese periodo, 42.731 menos los 40, más estos 42.897, menos estos 40.000, entonces esto me da en total 1.000.000 de pesos, ¿ok? Que es lo que me devuelven a mí por haber adquirido ese bien, ese bono, a 950.000. Y aquí me están pagando el valor nominal de ese bien, ¿ok? De ese bono. Y seguidamente se ejerce el derecho de recibir el principal, es decir, ese 1.000.000 de pesos. ¿A dónde lo llevo? ¿Cómo lo contabilizo? Pues esa plata va a entrar directamente al banco, 1.000.000 de pesos, y cancelo ese activo financiero mantenido hasta el vencimiento, ¿ok? Al crédito, 1.000.000 de pesos. Bien. Miremos otro ejemplo a ver cómo nos va con este. Entonces, básicamente tenemos acá que la empresa UBI recibe un préstamo del banco por 100.000.000 de pesos, con un plazo de 5 años para su pago en cuotas fijas anuales del 1.8% mes vencido. Y me dice que la entidad financiera cobra una comisión por el estudio del crédito correspondiente al 1% sobre el valor del préstamo. Entonces, lo primero es organizar los datos en una tablita. Entonces tenemos valor presente del préstamo, son los 100.000.000 que hemos recibido. Tasa de financiación, 1.8 mes vencido, que eso al convertirlo a efectivo anual me da 23.87. Plazo que tengo para pagar eso, 5 años. Número de cuotas fijas anuales, 5. Digamos que aquí lo estamos haciendo con un pago de cuota cada año. Eso es atípico, pero digamos que por tema de que nos rinda el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el valor de la cuota fija anual? 36.327.915. Aquí ya me dan el valor de la cuota, pero esto uno por lo general lo puede calcular. Ya les explico cómo se calcula. Y la tasa de comisión del crédito que me cobra el banco es el 1%, y eso equivale, ese 1% de esos 100.000.000 a 1.000.000 de pesos. O sea, el estudio del crédito me costó 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula el valor de la cuota? Pues básicamente es con una fórmula en Excel. Lo que tenemos es el préstamo por 100.000.000 de pesos. ¿A qué tasa? A una tasa efectiva anual de 23.8720. ¿En cuántos años? En 5 años. ¿Ok? Entonces lo que hago acá es, llamo la función pago y ahí le doy a aceptar y él me pide unos datos. ¿Qué datos le voy a colocar? ¿Qué datos me pide? ¿Cuál es la tasa? Ah, la tasa es 23.87, 20%. ¿Cuál es el número de periodos? 5. ¿Y cuál es el valor actual o el valor presente? 100.000.000. Eso me da, de una vez me calcula él un pago anual de 36.327.875 pesos con 22 centavos. Ese es el valor de mi cuota, que equivale al mismo que tenemos aquí atrás. 36.327.000, miren, 36.327.915 valor de la cuota. ¿Ok?
Entonces, mire que simplemente haciendo uso de Excel nos ayuda con todo eso para hacer esos cálculos y ya lo podemos determinar. ¿Listo? Eh, para el reconocimiento posterior, ¿qué debemos hacer? Debemos utilizar el método de la tasa de interés efectivo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aquí básicamente lo que hacemos es calcular de nuevo la TIR. Entonces tenemos los periodos, ¿sí? El periodo 0, que es cuando recibimos los 99 millones, ¿sí? Cuando se cumple el primer año, yo tengo que pagar 36.327.000, por eso está en negativo, ¿sí? Esta parte dice menos 36 millones porque yo me desprendí, yo saqué esa plata de mi bolsillo y la entregué. Entonces, en el periodo 1, 36 millones, en el periodo 2, 36 millones. ¿Por qué? Porque esto es cuota fija, ¿okay? Cada año yo voy a pagar eso. Lo que debo hacer ahorita, y para eso necesito la TIR, es para poder determinar cuánto de esa cuota de 36.327.915, cuánto se va para capital y cuánto para intereses, ¿ok? Entonces, esto me da, cuando ya hago la operación para calcular la TIR, entonces simplemente digo, ok, desde el periodo 3 hasta el periodo 8, ¿sí? Esto me da una TIR del 24,3562%, ¿ok? Es decir, tomé los 99 millones más la cuota 1, más la cuota 2, más la cuota 3, 4 y 5, y eso me da que la TIR es de 24.035.62. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? La tabla de amortización. Entonces me dice, después de hallar la TIR, con los flujos de caja, procederemos a realizar la matriz de amortización de la operación. Entonces, cuadro de amortización del pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque pedí un préstamo, tengo una obligación. Entonces, ¿cómo me queda esa tablita de amortización? Para el periodo 1, recibo los 99 millones de pesos, ¿sí? Pero tengo que pagar al final de ese periodo 1, 36.327.915, que si se dan cuenta está la cuota fija. En todos los periodos es el mismo valor. Yo lo que tengo que determinar de esa cuota fija, cuánto va a intereses, ¿sí? Y cuánto va a capital. Entonces, básicamente lo que hago es, tomo, digamos que tengo los 99 millones y le calculo lo que es la TIR y me da los 24.112.641 que van a intereses causados, y la diferencia entre estos dos, entre 36.327.000 y 24 millones, me da 12 millones, que esto es lo que va a ir a capital. ¿Y el capital cuánto es? 99 millones. Si le resto lo que abono, que fueron 12 millones, me queda un saldo de capital de 86.784.700. Que ese es el saldo del periodo 1, saldo final del periodo 1, que se convierte en el saldo inicial del periodo 2, la misma cuota. ¿Sí? Entonces calculo con la TIR que me dio, le calculo esa TIR a estos 86 millones y me dice, de esos 86, de esos 36 millones, 21 millones fueron a intereses. Y 36 millones menos 21 millones me quedan 15 millones, 190.450 que van a parar al capital. Es decir, tomo los 86.784.000 menos 15.190.000, me da un saldo de capital de 71.594.276. Ese saldo final del periodo 2 es el saldo del periodo 3, la misma cuota, 36 millones, a este valor le calculo la TIR, me dice que los intereses son de 17 millones, y la diferencia entre estos dos, entre 36.300.000 menos los 17 millones, me da una diferencia de 18.890.000, que es lo que va a parar a capital, y 71 millones menos 18.890.000 me da 52 millones. ¿Ok? Ese saldo final del periodo 3 es el saldo inicial del periodo 4, calculo la TIR, esa TIR me da 12.836.000, le resto a estos 36 millones, estos 12 millones, y me queda un saldo de 23.491.000 que van a parar a capital, y 52.704.000 menos 23.491.000 me queda un saldo de 29.212.000. Ese saldo final del periodo 4 es el saldo inicial del periodo 5, a este valor le calculo la TIR, me dice que a intereses van 7.115.000, y la diferencia entre 36 millones y 7.115.000 son 29 millones, que se lo resto a este valor, 29.212.000,
menos 29.212.000, saldo 0. Y ahí ya quedó cancelada esa obligación, ¿ok? Pero básicamente estoy calculando la TIR para poder determinar cómo voy a desarrollar esa tabla de amortización. Y esto es importante para poder registrar contablemente cuánto es lo que estoy pagando por intereses y cuánto es lo que realmente me disminuye el capital en cada pago de cuota que estoy realizando, ¿ok? Entonces, aquí está la explicación de esa tablita, cuál es la columna, qué papel juega la TIR, cómo se calcula, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hago son las contabilizaciones. Entonces, por el valor recibido menos los costos de transacción, entonces yo hice un préstamo de 100 millones, pero me cobraron por derecho 1 millón por estudio del crédito. Entonces, recibí realmente 99 millones. Entonces, tengo un pasivo financiero por pagar al crédito 99 millones contra bancos, porque eso me lo consignan directamente a la cuenta, los 99 millones que entran al banco. Luego hago el reconocimiento posterior por los intereses causados durante el primer año. ¿Cuántos fueron esos intereses? En el primer año, 24.112.000. Entonces, pasivos financieros, préstamos por pagar, 24.112.641 al crédito contra unos gastos financieros por intereses de 24.112.000. Luego, ¿qué hago? Por el pago realizado al vencimiento del primer año, es decir, el valor de la cuota. Entonces, va, pasivos financieros, préstamos por pagar al débito, 36 millones porque estoy disminuyendo esa deuda que tengo. ¿De dónde sale el dinero? Del banco, 36.327.000. Y al final del último año, es decir, yo ya tengo ahí simplemente un saldo por pagar de ese préstamo de 29.212.000, tengo que pagar 7.115.000 de intereses y a capital van a ir, bueno, y este es el valor de la cuota, ¿ok? Entonces el saldo ahí es 0. Entonces, ¿qué hago? En resumen, el movimiento de la cuenta del pasivo financiero sería el siguiente. Tenemos esta tablita donde tenemos ese préstamo por pagar, tenemos el débito, el crédito y el saldo. Entonces, arrancamos con un crédito de 99 millones. Por ende, en ese periodo tuve un saldo de 99 millones. Aquí ya hice un abono de 36 millones en el primer año. De esos, al crédito, de esos 36 millones, digamos que le pagué por tema de intereses, fueron 24 millones. El saldo que me quedó de esos 99 millones fueron 86 millones en ese periodo 2, 36 millones, que es la misma cuota durante los 5 periodos. Entonces, 36.327.000 por la TIR me queda en 21.137.000 y lo resto del capital, 86 millones menos esto, me da 71 millones. Y así sucesivamente hasta llegar a los 181.639.000 en ambos lados, tanto en el débito como en el crédito. ¿Ok? Entonces, digamos que así es como se resuelve un caso de esta categoría. Aquí, digamos que me indica el valor razonable en los instrumentos financieros. Me hace referencia a que otro de los criterios para la medición de instrumentos financieros es el controversial valor razonable. Digamos que ese valor razonable le ha generado conflicto a muchas personas. Muchas personas todavía no lo tienen, no lo aceptan del todo porque una de las condiciones para que el valor razonable se pueda aplicar es porque existe un mercado real para ese tipo, en donde se comercializan ese tipo de activos, por decirlo. Entonces, cuando dicen, sí, pero digamos que activos tradicionales, pues sí, siempre va a haber un mercado en bienes inmuebles, en vehículos, pero si de pronto es una maquinaria muy sofisticada, ¿sí? Una máquina litográfica de chips, eso, ¿dónde lo consigue uno? Entonces, digamos que en ese tipo de casos no existe un mercado como tal. De pronto será una empresa la que fabrica esas máquinas litográficas de chips, y paré de contar, no hay más. Entonces, digamos que ahí es en donde se destruye ese concepto del valor razonable, porque el mercado, ese mercado no es lo suficientemente robusto y básicamente al ser el único productor puede caer en temas de, ¿cómo se dice eso?
un monopolio en donde él controla el valor de ese bien. Entonces, digamos que ahí pierde credibilidad ese valor razonable. Pero con todo y eso, bueno, nos dice cuál es ese valor de mercado, ¿sí? ¿Qué valor se debe tomar? ¿En qué momento se debe tomar? Y a esta se ha querido agregar qué pasa con la subjetividad del usuario. Esos son como reclamos que le hacen al valor razonable. ¿Okay? Y ese interrogante se correlaciona con la materialidad de los hechos económicos, pues en Colombia el arte de la teneduría de libros está mediada por tratamientos contables alineados con los tributos fijados a ciertas operaciones mercantiles, activando así nocivas subjetividades en los hechos económicos. Porque desafortunadamente en Colombia la contabilidad está más pensada para pagar impuestos que para tomar decisiones financieras. Esa es la realidad de nuestro país. Y es una tristeza porque la contabilidad es netamente financiera. Que con base en eso yo pago impuestos es otra cosa, pero la contabilidad no debería ser tributaria. Pero en Colombia pasa eso. Entonces, yo creo que dejémoslo ahí porque ya son como las 10, los voy a dejar descansar. Les voy a publicar esta presentación, ¿sí? Les voy a publicar el video que hice. Yo tengo ahí el video que hice de ese caso práctico del préstamo. Entonces, se lo Lo que usted diga, profe. voy a compartir para que puedan ver cómo es que se desarrolla y de esta manera, pues digamos que tengan claridad frente a eso, ¿ok? Aquí está el video, ahorita lo subo a YouTube y se los comparto. Es un video de media hora, en donde les explico paso a paso cómo se hace cada uno de los puntos. Obviamente, digamos que este no es el ejercicio que aparece en el taller, pero es muy similar, o sea, cambian las cifras. Con eso les digo todo. Entonces, para que lo puedan trabajar, les explico cómo se hace en Excel, cómo se hacen los diferentes cálculos, para que usted ya pueda luego determinar los montos y realizar los diferentes asientos contables. Y de esta manera, pues nos quede el trabajo completamente bien realizado. ¿Listo? Con su tabla de amortización y todo aquello que se necesita. Hay que ver este video porque en el examen salen ejercicios, ¿ok? Y entonces le va a salir un ejercicio en donde le digo, ¿cuál es el valor de la cuota en el periodo 10? ¿Sí? O cuál es el valor, cuánto va a intereses de ese pago de cuota, cuánto va a intereses y cuánto va a capital. Entonces usted va a tener que hacer el ejercicio, va a tener que aplicar las fórmulas que hoy hemos visto para poder desarrollar esa actividad, ese examen de una manera correcta. ¿Listo? Recuerden que el examen va a estar habilitado el sábado en la noche. Yo les mando el correo diciéndoles, mire, ya está habilitado el examen, lo pueden contestar hasta el domingo a las 23:59, pero, vuelvo y les reitero, tiene unos ejercicios. Entonces, porfa, estudie esta parte práctica, estudie la presentación que lo voy a publicar. ¿Y cuánto tiempo es, profe? Son más o menos 45 minutos. Ahora, siempre se afanan con el tiempo, pero en promedio ustedes se gastan resolviendo el examen 17 minutos. Entonces, pues no sé si es que han estudiado mucho, han estudiado mucho y lo responden muy rápidamente, pero el tema del tiempo por lo general se gastan menos de lo que yo les doy. Entonces, sí, ahí digamos que el tiempo termina siendo irrelevante bajo esa condición. Bueno, eso era lo que tenía por el día de hoy. La próxima sesión vamos a entrar con otro tema que es muy interesante y es propiedad, planta y equipo. Temas gruesos, temas con mucho contenido, pero bueno, tratemos de manejarlo de una manera lo más clara posible, con mucha parte práctica para poder tener una buena comprensión de estos contenidos que son tan amplios y se han dado cuenta toda la gama que cubre o hasta dónde llegan los instrumentos financieros. Entonces hoy hicimos todo un recorrido de muchos aspectos y pues espero que les haya gustado y además que haya sido clara la información que transmití.
Bueno, Claro que entonces, sí, profe. Muy clara. gracias, María. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia, gracias por la atención y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Listo, profe. Bueno, Reinaldo, muchas gracias, Hasta cuídate mañana. mucho. Chao, María, que estés muy bien. Gracias igualmente. Chao.